En este momento, 10 tanques de combustible y un depósito de combustible están llenos en la estación de tren de Ufa, en Rusia. Esto habría generado un incendio de aproximadamente 300 metros cuadrados. El movimiento rebelde ha reivindicado este sabotaje dentro de Rusia. Y aquí se ve un misil que va rumbo a Odessa, la zona que tiene ahora mismo las tropas ucranianas. Gracias a una misión muy innovadora llamada Parker Solar Probe, PSB de la NASA, que ha tenido bastante éxito en el espacio, los científicos han emitido una serie de advertencias sobre el impacto potencial de una tormenta solar. Esta le han llamado el apocalipsis del Internet y que podría ocurrir en los próximos años. La nave espacial fue lanzada hace 5 años y realizó un viaje cerca de la superficie del Sol, donde se genera el viento solar. El viento solar consiste en una corriente continua de partículas cargadas que emanan de la atmósfera exterior del Sol, conocida como corona. A pesar de las condiciones extremas del intenso sol y la radiación, Parker Solar Probe permaneció lo suficiente como para recopilar información crucial sobre el funcionamiento solar. Aseguran que los vientos llevan mucha información del Sol a la Tierra y con esto comprenden más los mecanismos. Dice, una tormenta solar podría afectar en gran medida la capacidad del Internet de los satélites que ahora mismo están en el espacio. Los equipos de investigadores de Estados Unidos compararon la experiencia con ver chorros de agua que emanan de un cabezal de una ducha. Con esto encontraron algo llamado un fenómeno de flujos de supergranulación dentro de los agujeros coronales donde emergen los campos magnéticos. El equipo de la NASA sugiere que estas regiones sirven como puntos de origen para el viento solar de alta velocidad. Esta fase, este ciclo solar, aumenta cada 11 años, hay unos ciclos, pero la tendencia son cada 11 años hay un pico, pero la tendencia es que van cada vez con mayor actividad. Los instrumentos de Parker Solar Probe también detectaron la presencia de partículas de energía extremadamente alta que se mueven 100 veces más rápido que el viento solar. Los investigadores concluyeron que este viento único solo podría formarse a través de un proceso conocido como reconexión magnética. Si se llega a dar la tormenta solar perfecta, aseguran que de aquí a los próximos máximo 10 años podría haber un apocalipsis de Internet. ¿Qué significa esto? Que nos quedaríamos por meses, si esto llega a suceder, sin internet o con un internet súper de mala calidad. Esto podría llegar a darse, insisten ellos, en la próxima década o de aquí a los próximos 10 años. La Casa Blanca ha dado información sobre lo que estarían haciendo Irán y Rusia con la idea de construir una fábrica de drones al este de Moscú. Esto obviamente para utilizarlos en la guerra de Ucrania. Según ha dicho la Casa Blanca, Irán está proporcionando a rusos materiales para construir una planta de fabricación de drones en el este de Moscú, mientras que Rusia busca asegurarse el suministro constante de armamento para la invasión de Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, aseguró que los funcionarios de inteligencia en Estados Unidos creen que una planta en la zona económica especial rusa de Alabuga podría ser la que estaría operando a principios del 2024. La Casa Blanca también publicó imágenes satelitales tomadas en abril de la ubicación industrial. Las imágenes que mostrábamos serían esa ubicación donde varios cientos de millas al este de Moscú, se cree ahí estarían construyendo los drones militares que utilizarían pues para una invasión muchísimo más duradera o para otros tipos de conflictos. La administración del presidente Joe Biden declaró públicamente en diciembre que creía que Irán y Moscú estaban colaborando. En aquel momento Irán dijo, no es cierto, nosotros no estamos colaborando con nada, sí son compas nuestros, son amigos, pero no estamos colaborando en ningún sentido. Pero con el tiempo se ha ido demostrando que esto es así. Irán está colaborando activamente en el conflicto y esto lo mete también pues dentro del mismo. Hasta mayo, Rusia habría recibido cientos de drones de ataques unidireccionales, así como equipos relacionados con la producción de drones, según han dicho. Estos equipos
están siendo llevados a este lugar y ahí es donde estarán construyendo pronto, máximo el inicio del próximo año, los drones o más cantidad de drones. La administración de Biden también emitió el viernes un aviso destinado a ayudar a las empresas y otros gobiernos a implementar medidas para garantizar que no contribuyan inadvertidamente a programas de drones no tripulados de Irán, porque de repente compran productos o ciertos suministros que son para actividades supuestamente civiles y resulta que no es verdad, que las utilizan para generar armas militares. Entonces por eso Estados Unidos les manda la lista de productos, cosas o de suministros que no se les debería de vender a los iraníes. El aviso del Departamento del Comercio de Estado, de Justicia y Tesoro decía que era crítico que la industria privada sea consciente de sus obligaciones legales para cumplir con los controles y sanciones de exportación de o hacia Irán, ¿verdad? Pues bueno, ahí está el tema, llama la atención esto el día de hoy, pero también de una vez comentamos qué dice Cuba en respecto a que ellos estarían creando supuestamente una base de espionaje. Bueno, pues Cuba lo niega rotundamente. Dice que, bueno, rechaza las acusaciones de que ellos estén permitiendo el centro secreto de espionaje chino en su territorio. Bueno, Cuba rechazó estas acusaciones. El gobierno niega enfáticamente las afirmaciones del periódico The Wall Street Journal sobre el supuesto acuerdo con China para establecer un centro de espionaje en la isla. El viceministro de Relaciones Exteriores, que es el que está en pantalla, Carlos Fernández de Cosio, calificó estas acusaciones con informaciones infundadas, calumnias y falacias. Estas destinadas, dice, a justificar las sanciones estadounidenses y desestabilizar el país. Bueno, esa es la versión de los cubanos, ¿no? Ya comenté lo que dice el Wall Street Journal y bueno, pues habrá que esperar tiempo y pues bueno, cada quien tendrá su opinión, pero según este periódico de Estados Unidos, periódico neoyorquino, dice que esta instalación permitiría la interceptación o la interceptación de comunicaciones a nivel regional. Toda la parte este de Estados Unidos la podrían captar ahí y supuestamente hay un intercambio de miles de millones con o como contratistas para o entre Cuba y China. Bueno, pues es un tema que llama la atención el día de ayer. Hoy responde Cuba y vamos a otro asunto también importante. Por otro lado, Islandia ha cerrado la embajada de Moscú, esto por la invasión de Rusia a Ucrania. Ya desde que iniciaba la invasión, Islandia había mantenido al mínimo la relación con Rusia, los niveles más bajos históricos, según han dicho el gobierno islandés, pero ya suspende las actividades de su embajada en Rusia a partir del 1 de agosto debido a la reducción de las relaciones entre ambos países a causa de la invasión rusa en Ucrania. En este preciso momento, la embajada estará ya preparando su salida para que de aquí al 1 de agosto estén pues fuera y estén en pausa totalmente, tan pronto como las condiciones lo permitan, pero por el momento la relación comercial, cultural y política con Moscú está en los niveles más bajos históricos y no es justificable, dice, mantener una delegación en aquel lugar. Esta es una decisión fácil, ya que Islandia dice ha disfrutado de ricas relaciones con el pueblo ruso esto no es una decisión fácil porque pues ellos dicen que, vamos, tienen una buena relación con Rusia desde 1944, pero que pues bueno, la situación no hace viable el poder seguir manteniendo una amistad con ese país momentáneamente, dice, y lo rectifica, ¿no? Dice, espero las condiciones permitan algún día tener relaciones normales y fructíferas con Rusia, pero eso dependerá de las decisiones tomadas por el Kremlin, según la ministra islandesa de Exteriores, Thordis Giafodort. Islandia, bueno, pues también otro país más que pues no corta, sino pone en pausa, vamos a decir, las relaciones temporalmente con ese país.